Hola, señor Pedro, ¿cómo está? Bien, ¿y ustedes? Todo muy bien, todo muy bien. Nosotros buscamos conocer cuáles son sus tres principales propuestas y cuál es su postura frente a tres temas que son muy importantes para la ciudadanía en la actualidad. Bien, De acuerdo. y antes de iniciar, debo informarle que esta llamada está siendo grabada y que solo con su autorización podríamos colocarla en nuestra plataforma. ¿Contamos con esa autorización? Claro que sí. Gracias. Para iniciar la primera pregunta es si usted está de acuerdo con la despenalización del aborto o de alguna de las causales. Estoy de acuerdo con la despenalización del aborto en las tres causales. Y entiendo, además, que las personas que estamos de acuerdo con esa despenalización en las tres causales, debemos enfocarnos más en dialogar más con las personas que se oponen. Hay muchas personas, y ha sido mi experiencia, personas con las que he conversado, que dicen oponerse a las tres causales. Y cuando entramos en detalles, resulta que en la mayoría de los casos, por lo menos en esa experiencia que yo he tenido, la mayoría de los casos, esas personas que dicen oponerse, no saben a qué se están oponiendo. Por ejemplo, el dato más común que me he encontrado es que las personas creen que al aprobarse la despenalización en las tres causales, aunque ellas, en este caso mujeres, si llegaran a estar en una de esas situaciones y ellas quisieran no optar por el aborto, ellas entienden que la ley les obligaría a ello. Entonces, entiendo que muchas de esas personas que dicen oponerse tienen una gran confusión con eso. Porque la despenalización en las tres causales no se está planteando en ningún momento que sea lo contrario a lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es que quien asume abortar, aunque sean una de esas tres causales, puede ser sometido a la justicia y puede ser condenado, y quienes les ayuden también, sean médicos o quienes sean. Pero si se aprobara la despenalización, si alguna persona, por motivos religiosos o por la razón que le dé la gana, decide no optar por esa decisión y decide que quiere arriesgarse y proseguir con su embarazo a pesar de las consecuencias, pues no se le obligará, no se le someterá a la justicia por eso. Es decir, que no es lo contrario a lo que tenemos hoy. Y mucha gente, repito, por lo menos con las personas que yo he conversado, me he encontrado que están confundidos con esa situación. Entonces debemos dialogar más con las personas que dicen oponerse, incluyendo los que se dicen cristianos, los que se dicen pro vida, que no creo que sean más pro vida que yo, pero debemos dialogar más con ellos. Ok, la segunda pregunta es si usted está de acuerdo con la promoción de ideología de género o la agenda LGBT por parte del Estado. No creo que el Estado deba promocionar ideología del género. El Estado lo que tiene que ser inclusivo, que ser tolerante. Es decir, las personas o los sectores o los grupos que quieran promover determinada ideología, entiendo que el Estado no debe reprimirlos, no debe perseguirlos, sea lo que se ha llamado ideología de género o sea lo contrario. El Estado no tiene que... Estamos en un Estado, se supone que por nuestras propias leyes y constitución, un Estado liberal, no debe haber por parte del Estado represión, pero tampoco el Estado tiene motivos para tener que promover determinada ideología en ese sentido. Ok.
La tercera pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que endurezcan los controles para lograr ordenar la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza. Sí entiendo que el Estado debe hacer cumplir las leyes. No creo que sea necesario llegar a violentar ningún tipo de derecho humano ni nada por el estilo, pero hacer cumplir la ley, la principal catástrofe en ese sentido, lo que más daño le hace al país en cuanto a la política de migración es la permisibilidad y la corrupción quienes se supone que deben vigilar por el control fronterizo. Que eso no es un secreto para nadie, es un gran negocio. Entonces hay que trabajar y si es necesario endurecer algunas leyes en ese sentido, pero más en cuanto a la idoneidad del servicio de control, más que a aplicar medidas de fuerza o de represión o de violación a derechos humanos. Ok, la cuarta pregunta es si usted está de acuerdo con leyes que protejan el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y principios, incluyendo su derecho a ejercer disciplina física o corrección sin abuso. Bueno, usted dijo corrección sin abuso. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con esa parte. Como te digo, es un tema bastante delicado y tal vez en algunos momentos la línea entre corrección sin abuso y abuso tal vez no sea tan clara, tal vez en definitiva se haga difícil poder discernir entre abuso o no abuso, pero sí entiendo que el Estado dominicano debe en ese sentido auxiliarse de los conocimientos científicos actualizados, de las opiniones de expertos y una corrección verdaderamente sin abuso, pues sería lo ideal. Y con respecto a los valores que sean por parte de los padres. ¿Cómo? Que no me indicó sobre los valores. Los valores. Si la pregunta al principio decía si usted está de acuerdo con leyes que protejan el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores y principios. Esa era la primera parte de la pregunta. Sí, bueno, vuelvo a insistir, los valores y principios es algo tal vez bastante subjetivo, es decir, hay personas que pueden tener lo que para ellos son valores y principios y que en definitiva a la luz de profesionales del área del comportamiento humano en realidad sean comportamientos abusivos y dictatoriales. Entonces hay que ver a qué valores y principios nos referimos y como decía hace un ratito, pues entiendo que es muy importante en estos casos las opiniones y los consensos de los profesionales del área del comportamiento humano. Ok, para pasar a la segunda parte, ¿nos podría usted compartir cuáles serían sus tres principales propuestas para este periodo? Yo soy candidato por una provincia fronteriza, Pedernales, una provincia con mucha pobreza, con muchas precariedades, que ahora en los últimos tiempos ha estado de moda con el asunto del desarrollo turístico y este tipo de cosas. Pero en los hechos todavía seguimos siendo una provincia muy pobre
y con mucha precariedad en toda la población. La función de un legislador, como usted bien sabe, no solamente se circunscribe a legislar. El legislador también debe ser un auténtico representante de su comunidad, un auténtico vocero, pero también debe ser un auténtico fiscalizador, un auténtico veedor de las acciones de otros poderes del Estado. Entonces, muchas de las cuestiones importantes que están pendientes de resolverse en mi provincia tienen mucho que ver con esos dos aspectos de la fiscalización y la representación. Por ejemplo, yo soy médico y yo llevo más de 25 años luchando porque en mi provincia haya servicios de salud con la misma calidad que los tenemos en la capital y en otras grandes ciudades del país. Y eso estamos lejísimos de alcanzar ese logro. Entonces, un legislador tiene el deber de presentar ante otros poderes del Estado, especialmente el Poder Ejecutivo, las necesidades en ese sentido y proponer vías de solución, proponer acciones concretas para resolver ese problema. Entonces, esa es una función que entiendo que de llegar a ser senador asumiría con toda mi fuerza. Ya lo he hecho de manera individual, como ciudadano, como persona, como médico, pero desde una posición legislativa pues lo haría con mucho más resonancia y no descansaría hasta lograr ese objetivo. No es posible que ya prácticamente terminando el primer cuarto del siglo XXI la gente de Pedernales se siga muriendo por falta de atenciones calificadas en el hospital que tenemos o en uno de los otros centros que existen en la provincia con servicios muy deficientes, muy deplorables. Entonces, es algo que definitivamente hay que buscarle salida ya. Tenemos un retraso en ese aspecto de varios decenios y tenemos que ponernos al día en eso. Eso para mí sería una prioridad 1-1. También sería prioritario para mí y muy relacionado con lo anterior, pero ya a nivel, digamos, nacional, lo que sería una verdadera y profunda modificación a la Ley de Seguridad Social. Cuando instituciones tan conservadoras de nuestra sociedad como la Iglesia Católica, en su sermón de las 7 palabras el pasado Viernes Santo, califica el sistema de seguridad social que tenemos como una estafa burda, oye, es porque ya definitivamente no hay forma de enmascarar esa situación. Muchos médicos y algunas organizaciones sociales desde hace muchos años venimos denunciándolo, pero ya, repito, una institución tan conservadora de nuestra sociedad como la Iglesia Católica, referirse de esa manera es porque definitivamente es una cuestión ya de dignidad humana, una cuestión moral que hay que afrontar y que hay que modificar sustancialmente. No puede ser la prioridad de la seguridad social hacer negocio. Si se puede hacer negocio después de atender los problemas de salud de la población, que se haga negocio, pero no puede ser la prioridad como está establecido en esta ley. Entonces, esos son, digamos así, en resumidas cuentas, los aspectos centrales en los que más esfuerzo dedicaría de ser electo senador.
¿Y usted tiene alguna página web o redes sociales donde podamos conocer más de su candidatura y de sus propuestas? No, ahí admito que estoy en deuda con la sociedad, con ustedes ahora. Ha sido este proyecto, esta candidatura un poco accidentada y bueno, tenemos varios aspectos por corregir hacia un futuro. Entonces, en redes sociales no lo podríamos encontrar o sea, en ninguna de las redes. Por el momento no. En las redes sociales de mi partido, Patria para Todos y Todas, pueden aparecer alguna información, pero no tengo redes sociales propias en este momento. Ok, bueno. Pues concluido el contenido de esta conversación, ¿usted nos autorizaría a poder colocarla en nuestra plataforma Vota Bien? No hay ningún problema, tienen toda la autorización. Les agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz resto del día. Gracias, igualmente.